iglesia, quiero compartirles algo, y es que cuando se me designó esta hermosa labor, esta gran misión, Dios ya venía inquietándome con algo, y era que a uno en la vida le pasan muchas cosas, ¿no? Pero pues cuando uno va por la calle, uno se puede encontrar usualmente con ex amigos, con ex novios, con ex jefes, hasta con ex gobernantes, ¿es cierto? O sea, eso puede pasar. Pero ¿saben qué no pasa? Uno en la calle no se encuentra con un ex papá. Uno en la calle no se encuentra con un ex creyente, o uno no dice como, es que yo antes creía en ese ex Dios. No. Entonces me inquietaba mucho también que hasta legalmente yo no he visto el primer registro civil que rompa ese vínculo. Yo no he visto un registro civil que diga Carol Natalia, ex hija de, ¿cierto? Y tampoco he visto una pancarta o algo que diga el ex Dios. Y eso quiere decir que hace parte de un vínculo irrompible que ha sido obviamente creado por Dios. Ese vínculo de papá e hijo es un vínculo que ha sido creado por Dios. Y es un vínculo que tanto lo tiene cada uno de nosotros con su Padre, también lo tenemos cada uno de nosotros con Dios, porque Él también es nuestro Padre. Así que quiero invitarlos a que me acompañen, por favor, buscando en nuestras Biblias Romanos 8, del 35 al 39. ¿Saben algo? Hoy quiero invitarlos a que hagamos más uso de nuestra Biblia, tanto la física como la digital, como a usted mejor le parezca, pero no hay nada más bonito que cuando nosotros retomamos nuevamente la palabra y ver que muchas veces ya Dios nos ha hablado a través de ese versículo. ¿Bien? ¿Ya lo tenemos? En Romanos 8, 35, 39 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Y saben algo? Esto confirma una vez más que ese lazo, ese vínculo es irrompible, que ese vínculo que hay entre papá e hijo es irrompible. Pero ¿saben qué pasa? Que nosotros sí tomamos a veces la decisión de romperlo. Que nosotros a veces tomamos con muchas motivaciones o con muchas culpas la decisión de permitir que esos lazos se rompan. Y cuando Dios me permitía ver esto, yo decía, claro, es que realmente tenemos muchos motivos, porque si ustedes se dan cuenta, tanto papá e hijos estamos hechos de la misma carne. Tenemos mucha motivación para, pues, equivocarnos, para actuar mal, pero no solamente eso, ahora súmele que estamos hechos, tenemos la misma naturaleza, pero tenemos la misma sangre. ¿No? ¿No es así? ¿No llevamos todos, pues para que sea papá e hijo, debemos llevar la misma sangre? Y adicionalmente, hay una situación, y es que cada uno de nosotros siempre tiene un algo que nos hace cometer una que otra descachada. Tanto descachadas de papás, como también unas descachadas de hijos. Y por eso yo hoy tomé la decisión de arriesgarme un poquito a contarles una descachadita que yo tuve con mi papá. Y resulta que, no lo vayan a ver, por favor, no lo vayan a ver. Resulta que hace un tiempo mi hermana y yo entrenábamos por las noches. Entonces, una noche salimos de entrenar, eran como las 10 de la noche y cayó un aguacero, pero en serio son de esos aguaceros que caen en Villavicencio que, o sea, es imposible transitar. Pero pues el aguacero cayó cuando nosotros ya veníamos devolviéndonos para la casa. Entonces, como ustedes saben, pues es imposible conducir y este pechito venía conduciendo el carro de Don H.
Entonces, bueno, fue toda una travesía, pues porque había muchos carros varados, porque en serio parecía un río, no les estoy exagerando cuando les digo que estaba lloviendo muy duro. Incluso Laura estaba toda contenta porque ella creía que íbamos como en barco, porque el agua le llegaba acá y por el otro lado, y yo estaba muy preocupada, pues porque era muy complicado conducir. Finalmente llegamos a la casa y nosotras estábamos súper felices de haber llegado a la casa. Dijimos, "Oh, por fin llegamos hasta acá". Y cuando nos bajamos del carro, él estaba bravo. Y nosotras, pero llegamos. Y llegamos súper, o sea, felices, en serio, porque fue una odisea haber llegado a casa. Y cuando nos damos cuenta, era que casi nos faltó un tornillo para haber dejado la placa del carro que se fuera por el río. Entonces, obviamente, pues nosotros no conocíamos eso hasta que nos bajamos del carro. Y pues obviamente él tampoco sabía por qué había llegado el carro así, ¿no? Entonces, eso fue un momento de una discusión, y si no es porque Dios obró a través de mi mamá que nos llevó a conciliar, y pues obviamente que él hizo, pues habría sido caótico. Pero así como eso, hay cosas de cosas y hay niveles de niveles. Esto de pronto es algo que puede pasar y que es de pronto muy particular, o de pronto uno se enoja o se disgusta, o hay una palabra que no le parece que usen con uno o que uno use con ellos. Pero ¿saben algo? Hay cosas peores. Hay cosas peores que cada uno de nosotros vive con papá, o que ustedes como papás viven con nosotros como hijos. Y realmente son motivaciones. Uno no puede venir a decir que es algo porque sí, sino son asuntos reales y son motivos reales en los cuales uno dice como venga, o sea, hay toda la razón, todos los motivos para estar así. Pero ¿saben algo? Cuando el Señor me hablaba al respecto de esto, me llevó a ver que precisamente por situaciones como estas es importante que cada uno de nosotros tomemos la decisión de ser renovados. Y ese es el título que tiene el mensaje el día de hoy. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos renovados. Y escúchelo bien, porque es ser renovados y es muy diferente a reconciliados. ¿Sabe por qué? Porque para usted poder conciliar con alguien requiere que haya la voluntad de las dos partes. En este caso estamos hablando de papá e hijo, y muchas veces cuando nosotros tenemos diferencias o una motivación grandísima, hay uno que no quiere conciliar. A veces somos nosotros los hijos, o a veces son los papás los que no quieren conciliar. Y por eso les digo que aquí no se trata de reconciliar, sino de renovar, porque cuando el Señor me demostraba que era renovar, yo también quería confirmarlo, y entonces fui a la RAE, que todos lo saben, y dice que renovar es restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. Y cuando el Señor me decía que era importante que cada uno de nosotros tomara la decisión de hacer esto, partía de eso, de que el renovar ese vínculo irrompible, tanto con Él como Padre, como entre padre e hijo, parte inicialmente de una decisión, de la decisión de cada uno de nosotros. Si usted es papá, de la decisión suya como papá, y de nosotros como los hijos, pues de nuestra decisión también de renovar esa relación. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que esas palabras, esos comportamientos, tanto de padre como de hijo, no cambian. Pero si es nuestra decisión el renovar esta decisión, de renovar la relación, nos vamos a dar cuenta cómo todo empieza a fluir y cómo todo empieza a ser, cómo Dios empieza a obrar. Así que el Señor me mostraba que lo primero que debemos hacer con este tipo de situaciones es que necesitamos de la gracia de Dios. ¿Y saben algo? A veces creemos que los motivos son suficientes, pero cada uno de nosotros siempre ora a Dios, le pide a Dios que tenga gracia con nosotros, porque la gracia de Él es necesaria. Y lo que hace la gracia en la vida de papá y en la vida de un hijo es de alguna u otra manera cubrir cada una de las faltas que se han cometido, cubrir cada una de las motivaciones, porque como les digo, muchas veces sí hay motivaciones, e incluso muchas veces hay culpas, y no solamente la culpa es que fue culpa de él,
como papá, o es que fue culpa de él como hijo, sino las culpas que muchas veces llevamos nosotros como papás y como hijos al saber que nos equivocamos y que creemos que Dios nunca nos va a dar una oportunidad para restablecerlo. Y no es así. Como les digo, la gracia de Dios es lo que nos va a fortalecer y lo que nos va a motivar a tomar la decisión de decir, esto lo voy a cubrir con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios eso me va a dar la fortaleza para tomar el impulso una vez más de permanecer en mi decisión de renovar. Eso me va a dar la motivación, eso me va a dar la fuerza, incluso eso va a ser lo que me va a sanar y lo que va a curar la herida que causa constantemente el comportamiento de papá o de hijo. Porque como les decía, a veces esos comportamientos no cesan de manera inmediata, pero es la gracia de Dios lo que nos permite ver las cosas de una manera totalmente diferente. Y saben, aquí también es importante tener presente que muchas veces nosotros solemos ver la gracia como esa licencia para pecar, como ese voy y lo trato mal, voy y le digo cosas feas, pero como tengo gracia entonces voy y vuelvo porque yo sé que Él me va a tener que perdonar. Pero no es eso. Lo que les digo, la gracia de Dios es algo inmerecido, que recibimos de parte de Dios todos los días para que nosotros realmente nos cubramos con ella y justifiquemos a quien creemos que no lo merece. Incluso nos justifiquemos nosotros mismos, no buscando excusas, sino que dejemos que Dios nos justifique ante la falta que hemos cometido para poder mejorar la situación y poder ser renovados, poder renovar nuestra relación con papá o poder renovar nuestra relación con los hijos. Y cuando estaba hablando cuando Dios me mostraba eso, quiero contarles algo. Resulta que este pequeño ser, cuando estaba en el colegio, era terrible. Pero terrible es terrible. Tanto así que cuando del colegio llamaban a mi papá porque llamaban al acudiente, yo ya no le decía a él, sino que yo le decía a mi abuela. Pues porque ella necesitaba entrar a clase y la única manera de poder entrar a clase era pues de que fuera mi acudiente. Entonces mi abuela iba, y no era porque yo quisiera entrar a clase a estudiar, sino porque andar jugando con mis amigos. Pero finalmente se acabó el año y este pechito perdió el año. Y entonces ahí sí llegó mi papá y supo que había perdido el año, y durante varios días me habían pues cuando se daban cuenta que no me iba muy bien, me habían dicho que si yo me llegaba a tirar el año, que me iban a llevar para un colegio de monjas, que para mí era el coco, para una academia militar. Y pues cuando pasó eso yo dije, ahora sí fue. Pero ¿saben algo? No fue así, fue peor. Me dijeron que me iban a llevar para el internado de Granada, ¿cómo se llama? ¿Los Naranjales? ¿Sí? ¿Los Naranjales? Los Naranjos. Me dijeron que me iban a llevar para el internado de Los Naranjos y yo, no. Y ahora sí fue. Pero ¿saben algo? Sé que Dios obró y hoy lo reconozco, porque sin merecerlo, después de haber perdido el año y que de pronto uno lo ve como muy jocoso y pero realmente mi única obligación en ese tiempo de colegio era estudiar. Yo no tenía que hacer nada más, bañarme, ir al colegio y hacer tareas, no tenía que hacer nada más. Y ¿saben algo? Dios fue tan bueno conmigo que después de haber perdido el año me llevó a uno de los mejores colegios de Villavicencio. Dios obró en ellos y me llevó a uno de los mejores colegios de Villavicencio, donde tenía mejores condiciones que del colegio en el que estaba cuando había perdido el año. Y esa es la gracia de Dios, ¿saben? Esa es la gracia de Dios que hace que precisamente aquellas cosas que no merecemos, que aquellas cosas que creemos que otro no merece ser visto de esa forma, pues así sea. Así que quiero pedirle un favor. Si usted tiene a su papá a su lado, véalo con muchísimo amor. Ese hombre que usted está viendo merece que sea visto con toda la gracia de parte de Dios. Y papás, vean a sus hijos o a su hijo si lo tiene a su lado con muchísimo amor, porque ¿sabe algo? Su hijo también necesita ser visto con la gracia de Dios. Y bien,
Es que aquí hay un asunto y es que a nosotros muchas veces nos pasa, así como cuando compramos las membresías de Netflix o de Star Plus, que cuando las necesitamos ya están vencidas, ¿no? A veces cuando vamos a hacer uso de ellas, que necesitamos ver la carrera, toca volver a pagar porque se nos venció la membresía. Con Dios no es así. Con Dios, Él ya pagó todo y ya dio todo para que nosotros hagamos uso de esa gracia que necesitamos, con la que necesitamos ver a las personas. Así que por favor busquemos Hebreos 4, el versículo 16, que dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Como lo estábamos mencionando ahorita, el Señor nos da la garantía de que podemos acercarnos a Él confiadamente cada vez que lo necesitemos, cada vez que necesitemos de esa gracia. Incluso es muy bonito cuando dice: para recibir no solamente gracia, sino la misericordia, y que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. El Señor no nos cuenta cuántas veces usted lo utiliza diariamente, sino que cada vez que usted lo necesite, Él nos dice: acérquense cada vez que requieran de ella y yo se las daré. Y ¿saben algo? Uno muchas veces como hijo le dice como a la tercera, ya no lo perdono más. O como esta es la última y ya no hay más, porque así como estas ha hecho peores. O si no, también como papás, a veces dicen, esta es la segunda, a la tercera, ya saben, ¿no? ¿Alguno lo ha dicho? ¿Saben algo? El Señor quiere que nos acerquemos a Él para que hallemos la gracia, para dejar de estarle contando, sino para que aprendamos a nosotros tomar la decisión de ser renovados y poder hacer que este vínculo irrompible permanezca. Así que también quiero invitarlos a que busquemos Lamentaciones 3, del 22 al 25. Que dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Y aquí algo que me impactaba demasiado es que nosotros muchas veces tomamos la decisión de ser renovados por Dios, le pedimos a Dios que renueve esos vínculos y esos lazos especiales, pero ¿sabe algo? Muchas veces nos quedamos en eso. Y entonces cuando llega el momento de exteriorizar o de dar de lo que hemos recibido de parte de Dios, nos quedamos en blanco. Esto nos muestra que el amor de Dios perdura para siempre, que el Señor siempre está dispuesto precisamente a darnos aquel amor que necesitamos tanto, pero ¿saben algo? Que es el momento de que nosotros también tomemos la decisión de darle de ese amor a nuestros papás. Que ese amor que recibimos de parte de Dios en ese proceso de ser renovados, lo demos a ellos. Que ustedes como papás en ese proceso que se está viviendo, también tomen la decisión de darnos a nosotros ese amor que están recibiendo de parte de Dios. ¿Saben algo? Muchas veces nosotros estamos esperando que algo surja, pero usted no sabe qué tal el abrazo que usted dijo que iba a ser el último que le iba a dar porque era su papá, una piedra, sea el que Dios esté usando para romper finalmente eso que el Señor está haciendo. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces no vemos con misericordia a papá. Y la misericordia muchas veces no es que entendamos todo lo que hacen o que busquemos o que ustedes como papás entiendan todo lo que hacemos los hijos. No, la misericordia es de alguna otra manera ponernos en los zapatos de entender por qué piensan como piensan y muchas veces comprender pues el motivo por el cual interpretan las cosas como las interpretan. Pero no podemos estar en este momento sabiendo que el Señor nos está diciendo que el gran amor de Él nunca se acaba
y que su compasión jamás se agota con nosotros estarle poniendo un límite a nuestra relación con nuestros papás. O a veces como papás nos ponen un límite en los abrazos, nos ponen un límite en la comprensión, cuando el Señor ha sido comprensivo con nosotros todo el tiempo. ¿Bien? Y miren que en esto hay algo que me llamaba mucho la atención, y es que en este momento yo sé que tal vez también surgen muchas dudas, ¿no? Muchos de los que están acá puede que ya ni siquiera tengan a su papá pues físicamente en vida, y eso, no solamente eso, sino muchas circunstancias que vivimos diariamente nos llevan a estarnos preguntando todo el tiempo ¿por qué pasó así? ¿Por qué no fue de otra manera? ¿O por qué a mí? ¿Por qué tú no hiciste nada? ¿O dónde estaba Dios cuando ocurrió todo lo que ocurrió? Pero aquí es importante que veamos que la gracia de Dios también es bueno usarla, es necesario usarla en estas circunstancias, que es necesario usar la gracia de Dios para cubrir cada una de estas dudas que surgen, que no nos permiten estar plenamente conectados con Dios. Cada vez que nosotros permanecemos en esa falsa paz que de pronto causa tener al papá lejos, que uno dice como es mejor tenerlo allá, porque si estamos muy cerca hay caos. Pero en esa falsa paz no solamente estamos permitiendo que pasen más cosas y que esa relación se vuelva mucho más amplia la brecha, sino que también eso hace que nos llenemos de dudas y circunstancias que nos van a apartar de recibir plenamente el amor de Dios. Recuerden que, como lo decíamos al principio, Dios es un Dios Padre, y si nosotros nos llenamos de pepitas, por decirlo así, con las cosas que pasamos con papá natural, pues eso también nos va a llevar a que no veamos plenamente a lo que papá Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que cada uno de estos motivos que causan duda, que causan muchas veces dolor, lo que les decía, hay circunstancias que son reales y que son demasiado fuertes, sean la oportunidad para que nosotros nos veamos como un lienzo blanco y limpio, en el que le permitamos a Dios que haga una obra de arte con cada uno de nosotros. ¿Bien? Y finalmente, quiero que me ayuden buscando Gálatas 6:9. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Saben algo? Yo tengo el privilegio de trabajar con los jóvenes solteros de 18 a 36 años, que son una maravilla. ¿Dónde están? Ellos son una maravilla, y el Señor ha puesto en mi corazón pasión por todo lo que hago con ellos. Pero saben, todos los días puedo concluir algo, y es que hay muchos hijos que necesitan de ese amor de padre, pero que también como hijos hay mucho amor de parte de nosotros que tenemos que dar. Algo que el Señor ha venido trabajando en mí, y es el ver una generación diferente. Pero ¿saben algo? No es posible ver una generación diferente mientras cada uno de nosotros, papás e hijos, no tomemos la decisión de ser renovados. No espere a que su papá tome una postura diferente a la que tiene en este momento. Y muchas veces como papás, no esperen a que su hijo tome una postura diferente en lo que está haciendo, sino que, como nos decía el Señor hoy, veámoslos con la gracia de Dios, veámonos con la gracia de Dios, veámonos con misericordia, y demos del amor que el Señor nos ha dado. Porque ¿saben algo? Lo repito, dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No tenemos que darnos por vencidos en lo que estamos haciendo. Yo sé que el amor de ustedes como papás es inagotable, pero han encontrado motivos por los cuales han dejado que cese. Y como yo les decía, jamás va a existir un ex papá.
Entonces yo sé que como hijos jamás va a presentarse una situación en la que nosotros digamos ya no lo amo, solamente que se presentan circunstancias que nos hacen cesar a nuestra decisión de amar. Pero ¿saben algo? Como jóvenes tenemos que ser conscientes que cómo queremos prometerle a alguien que tiene muchos motivos para hacernos ir de su lado algún día, cuando no podemos amar y no hemos tomado la decisión de amar a quien va a estar ahí para siempre. Y eso me llevaba a que en este tiempo, cuando Dios me estaba terminando de formar en esta palabra que puso, me permitió vivir varias circunstancias, y es que estuve recordando de un tiempo para acá cosas que yo había vivido con mi papá cuando era muy niña. Y pues como estaba trabajando, pues eran recuerdos que llegaban, pero que asimismo, pues como estaba trabajando, por más de que me dolieran, pues yo solamente dejaba que pasaran y pues me enfocaba en lo que estaba haciendo. Pero con el pasar de los días me di cuenta que cada vez que surgía de pronto alguna de estas situaciones cotidianas en las que uno se molesta por una palabra, por algún gesto, en mí no era solamente eso. En mí generaba algo más. Y no solamente eso, sino llegó al punto en que yo me quería ir de la casa. O sea, yo decía, yo no me aguanto más esta situación, yo me quiero ir, no me voy a ir claramente todavía. Pero yo les decía, o sea, yo decía como, no puedo más. Y fue cuando Dios empezó a hablarme de esta situación y me mostraba que tanto los pensamientos que tenía, como lo que sentía y lo que sí había ocurrido, que para mí es un motivo grandísimo, era un motivo grandísimo, necesitaba ser cubierto con gracia. Y no con la gracia que yo puedo imaginarme, sino con la gracia que solamente Dios puede darme. ¿Y saben algo? Dejé que Dios hiciera eso porque realmente se estaba volviendo un motivo que me estaba afectando demasiado, porque yo ya no lo veía a Él con los mismos ojos. Y son circunstancias que ni siquiera Él sabía que estaban pasando, porque era algo que estaba viviendo solamente yo. Y justo después de que tomé la decisión de verlo con gracia, de pensar hasta también con la gracia de Dios, días después tuve unos tiempos de aflicción que tuve unos tiempos de aflicción que me impactaron mucho, pues porque hace mucho tiempo no me sentía así. Obviamente estuvo el Señor conmigo, me levantó, me dio palabra, pero lo que más me motivaba todos los días a no declinar, a no desistir de lo que estaba haciendo, a no desistir de mi llamado, de mi propósito, fue levantarme todos los días y por la mañana recibir un abrazo de mi papá. Volver a sentir su amor de una manera diferente, volver a verlo diferente. Y ¿saben algo? Me sentía segura, me sentía confiada. En mi mente siempre estaba ese momento de esto va a pasar, todo va a estar bien, porque los abrazos de Él me permitían sentir eso. Pero Él nunca a mí me dijo eso, o sea, Él nunca me dijo como tranquila, todo va a estar bien. No, sencillamente, justo Dios permitió que todas las mañanas antes de irme a trabajar, Él estuviera abajo. Y me daba un abrazo y para mí eso lo fue todo. Pero ¿saben algo? Nada de eso habría sido posible si yo no me hubiese tomado la tarea y de ser obediente a Dios, de tomar cada una de estas circunstancias y cubrirlas con la gracia de Dios. Y no solamente eso, yo podía haber visto las cosas con gracia, pero no tener misericordia y expresar el amor que Dios me ha dado. Pero no, cada oportunidad que tuve de abrazarlo, lo abracé, me dejé abrazar también, pero di de lo que en ese momento Dios me estaba dando. Así que a eso quiero invitarlos hoy. Quiero invitarlos a que no dejemos que pase más tiempo, a que no esperemos que las circunstancias se acomoden o que el universo gire a nuestro favor, para que tomemos la decisión de renovar precisamente esa relación que es irrompible. Como lo veíamos al principio, el Señor quiere hacerlo. Él nos ha dado todo para que pase, pero es solamente una decisión personal
Es solamente la decisión de cada uno de nosotros lo que nos va a llevar a ver esas relaciones renovadas. A que tal vez papá no deje de hacer lo que cotidianamente hace, que hiere, pero la gracia de Dios va a suplir su ausencia. A que papá tal vez no abraza todo el tiempo, no expresa mucho su amor, pero la gracia de Dios va a suplir su ausencia. Incluso, ¿saben algo? Entre papá e hijo siempre hacemos un bullying. Y ese bullying a veces también duele. Pero en medio de eso, la gracia de Dios también cubre eso. Aquellas cosas que nosotros no hablamos y no mencionamos, en nuestra relación como papá e hijos, el Señor sí las sabe. Y por eso la gracia de Él también cubre eso.